Yoga Sutras de Patanjali, libro segundo, sutra número 44. Por medio del estudio que lleva al conocimiento del ser, se produce la unión con la deidad deseada. Bien, este sutra me da que nos va a llevar algo de tiempo explicarlo bien, porque hay varios conceptos aquí para esclarecer. El primero es Suadhyaya, que significa propiamente estudio o autoestudio, es decir, una especie de estudio autodidacta de textos que nos acerquen hacia el conocimiento del ser. Pueden ser textos clásicos, religiosos, filosóficos, es decir, una parte de conocimiento, ¿sí? En el sutra anterior hemos definido tapas, hemos dicho que era la autodisciplina o la rutina. Podría ser el apartado práctico, es decir, una rutina diaria, pues de la práctica de las asanas, del pranayama, de meditación. Y esto es una rutina diaria o un hábito diario de lectura de esa serie de textos de contenido filosófico o contenido teórico, es decir, teoría y práctica. Eso hay que integrarlo en nuestra rutina diaria. Hay gente que no le gusta mucho la teoría y se dedica solo a la práctica, que no le gusta leer, que no le gusta aprender y solo a lo práctico. Y al revés, hay gente que solo le gusta aprender, leer la teoría y no le gusta practicar las asanas o el pranayama o meditar. Hay que hacer las dos cosas. Bien. Me dijo un lingüista, experto en sánscrito, que tanto la palabra tapas como swadhyaya implicaban ese aspecto de autoestudio, autodisciplina. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, lo expliqué en el sutra anterior, que al principio para aprender yoga hay que hacerlo pues en una escuela o en un ashram, con un maestro, con un grupo de gente, pero después el yoga se convierte en algo solitario y digamos que requiere de mucha autodisciplina y mucho autoestudio. ¿Mm? Al final, este canal de yoga, yo lo que voy enseñando es un yoga en casa. Yo lo hago desde mi casa, vosotros lo veis desde vuestra casa y al final tiene que hacerlo cada uno de forma autodidacta, ¿sí? Aunque yo vaya guiando un poco. Es algo solitario, bueno, aunque nos tenemos los unos a los otros. Entonces ese aspecto, autoestudio, estudiar o leer todos los días, pues unos minutos, 5, 10, 15, 20, media hora, una hora, lo que cada uno estime oportuno, de ciertos libros que nos den autoconocimiento. Dicen que el saber no ocupa lugar. Una frase muy conocida. El saber no ocupa lugar, pero roba tiempo. ¿Sí? Lo repito. El saber no ocupa el lugar, pero roba tiempo. Así que tenemos que hacer una selección, un filtro de todo aquello que queramos leer. Porque si nos vamos a pasar media vida leyendo cosas que no nos dan conocimiento o autoconocimiento, hombre, bien estará, pero no será lo mismo, no será su día ya. Luego más adelante diré qué textos podemos leer o qué tipo de materias conviene estudiar. Bien, aquí en el sutra nos dice que por medio del autoestudio que lleva al conocimiento del ser, se produce la unión con la deidad asociada. No, la deidad deseada. Bien, vamos a explicar esto. El hinduismo, bueno, sí, el yoga ya sabéis que está relacionado con el hinduismo y el hinduismo es politeísta. Existen numerosas deidades en el hinduismo. Pero deidades, esto hay que explicarlo. En realidad el hinduismo es monoteísta. Solo existe una deidad que es Brahm. Pero sus diferentes aspectos o manifestaciones o atributos se les denomina como si fueran deidades aparte. ¿Sí? Por poner un ejemplo, la deidad del aspecto conservador o de plenitud se llama Vishnu.
o también Krishna, según su avatar. El aspecto, pues, de fortaleza, de fuerza, de voluntad, se llama Ganesha y se visualiza en forma de elefante. El aspecto prosperidad, o riqueza, o energía abundante es Lakshmi. ¿Eh? Por ejemplo, por decir unos ejemplos. No es que sean deidades o dioses aparte, son atributos del uno. Bien, entonces, en el hinduismo primitivo, o a la hora de hacer estos sutras, pues cada uno o cada yogi se enfocaba en su deidad predilecta, o aquella que sentía más afinidad. Y para eso hay unos mantras, ¿sí? Este sutra también tiene relación con la repetición del mantra, pues produce una unión con la deidad que rige el mantra. Entonces, esto tenemos que interpretarlo. Bueno, si alguien está interesado en los mantras y es devoto de alguna deidad, bueno, pues puede seguir un mantra y al final, con la repetición de ese mantra, de tanto pensar, visualizar y nombrar ese aspecto, ese atributo, se acaba dando la unión con esa deidad que preside o rige el mantra. Esto, bueno, no sé si se entiende, pero tiene ese significado. Si no somos hinduistas ni politeístas, ¿cómo lo interpretamos? Pues muy sencillo. Patanjali, en los sutras, no hace una teología. Es decir, nombra muy de pasada el aspecto Dios o dioses, muy de pasada. Por ejemplo, en el siguiente sutra, que es el Isvara Pranidhana, el siguiente niyama, eh, nos habla del Isvara. Pero no profundiza demasiado en ello. Al final, el yoga de Patanjali es el Samkhya, la filosofía Samkhya, cogida de Kapila. Kapila era un sabio, se dice que contemporáneo de Buda, y formó su doctrina que era el Samkhya. Y el yoga de Patanjali es prácticamente Samkhya, es Samkhya puro. Con la novedad que introdujo Patanjali de introducir el aspecto deidad o el aspecto Dios, el aspecto Isvara, ya que el Samkhya era o es un sistema ateo. Ateo, o quizá no ateo, pero simplemente que no nombra a Dios. Entonces el yoga es Samkhya con ese aspecto de introducir a Dios. Pero Patanjali tampoco le da no da demasiada instrucción en los sutras sobre Dios. Lo nombra muy de pasada, muy, muy de pasada. ¿Esto por qué? Porque al igual que el budismo, el, el enfoque del yoga está en alcanzar, mediante la práctica, un estado de liberación. ¿Sí? El yoga y el budismo son métodos muy pragmáticos. No tienen teología. Por ejemplo, Buda, Buda antes de ser, bueno, Buda nunca llegó en realidad a ser budista. Sus seguidores sí. Buda era un yogi. Tampoco practicaba el yoga de Patanjali porque Buda es anterior a Patanjali. Pero Buda practicaba las técnicas de yoga de la época. También seguramente tendría contacto con el Samkhya o con todas las técnicas de tradición oral anteriores. Y Buda no se dedicó a hacer ninguna teología, no se dedicó a explicar ni la naturaleza de Dios, ni de los ángeles, ni de los cielos, ni de nada por el estilo. Es decir, no hizo ninguna ni teología ni cosmología. Se dedicó a lo práctico. Y toda la doctrina de Buda está enfocada en eliminar el sufrimiento. ¿Sí? Él decía, existe el sufrimiento y mi doctrina sirve para eliminar ese sufrimiento. Y toda la doctrina, tradición budista, se basa en eso, en la práctica. El noble octuple sendero, que fijaos la conexión con el yoga, también tiene 8 peldaños, el budismo, y todo enfocado a mayormente técnicas de atención y meditación para liberarse del sufrimiento. Es decir, es muy pragmático.
y no tiene demasiada teología. Con el yoga sucede algo muy parecido. El yoga, si os fijáis todos los sutras que hemos nombrado hasta ahora, lo que nos dan son pistas para la práctica. No hace demasiada definición ni de Dios, ni de los reinos superiores, ni de los reinos celestiales, ni nada por el estilo. Es decir, no tiene teología. Por ejemplo, la tradición cristiana o judeocristiana sí que tiene una gran teología. Es más, hay hasta carreras de teología dentro de la tradición judeocristiana. Una gran teoría. El budismo y el yoga no tienen eso. El hinduismo sí. El hinduismo sí que tiene cierta teología, o bastante teología. Pero recordar que el yoga es solo una parte del hinduismo. O está, digamos, amalgamado con el hinduismo, pero no es al 100% hinduismo. El yoga es algo muy, muy pragmático. Podemos coger el yoga y practicar otra religión. Yoga es una herramienta. Otra cosa es que, aparte de practicante de yoga, seas también hinduista. Que es lo que sucede con la mayoría de autores de yoga hindús. Como Swami Vishnudevananda, Swami Vivekananda, Swami Sivananda, Iyengar, los textos clásicos del Hatha Yoga Pradipika, del Yoga Vasista, o incluso el propio Patanjali, todos ellos, aparte de vivir en la India, estaban impregnados por esa cultura de la India. Entonces el hinduismo sí que tiene teología. Pero nosotros, si no surge de nosotros esa necesidad, pues no necesitamos añadir esa teología. Es decir, no hace falta ni creer en divinidades, ni siquiera en Dios de una forma concreta. Cada uno puede creer como quiera. Ya lo veremos en el siguiente sutra, al hablar de Isvara Pranidhana. Pero lo que me refiero es que al final es algo muy práctico, muy pragmático. Y hay cosas que podemos saltarnos un poco por encima de momento. Porque ya digo, la teología es parte tradición, parte creencia, parte suposición, parte hipótesis, parte querernos el testimonio de otras personas. El budismo y el yoga es algo pragmático, es una práctica personal. Yo lo practico y mi verdad es lo que yo puedo experimentar ahí. Ojo, cuando digo budismo, digo el budismo de la época de Buda. Porque después ya sabéis que los seguidores pues crearon una religión, que es la religión budista, con Buda a la cabeza, y también tiene su parte dogmática y su parte teológica, aunque en menor medida. Pero si vamos a los tiempos de Buda, que Buda era un buscador, pues en ese sentido fue muy pragmático. Y él no explicó nada de la divinidad, aunque posiblemente tuviera conocimiento de ello. Probablemente tendría conocimiento elevado de la divinidad y de los reinos espirituales. Pero él se centró en lo pragmático, en eliminar el sufrimiento con su doctrina, que es el noble óctuple sendero. Y Patanjali 3/4 de lo mismo. En sus 8 peldaños del yoga, pues nos da una serie de técnicas o de pistas para alcanzar eso. Si a alguien le interesa la teología, pues, evidentemente puede leer libros de teología. Eso también consiste en el Swadhyaya, el autoestudio. Se pueden leer libros de teología. Interesante, además. Bien, entonces, lo interpretamos, para simplificar, así. Como el Swadhyaya es el autoestudio del conocimiento del ser. Eso es Swadhyaya. Para simplificar. El sutra anterior, tapas. El tercer punto del niyama, tapas, era la autodisciplina en lo práctico, nuestra parte diaria de trabajo físico, meditación, respiración, pranayama, etc. Y Swadhyaya es dentro de nuestra rutina diaria, que sería el cuarto punto del niyama, Swadhyaya, sería el estudio. Y para estudiar, que yo sepa, solo hay una forma, leer. Bueno, ver vídeos de YouTube como este también sería parte de Swadhyaya.
Sí, ahora que lo pienso, pues mi canal de YouTube, la mayoría de vídeos que son teóricos, serían parte de su Swadhyaya, de estudio. Una parte de Jnana Yoga, yoga del conocimiento, y Swadhyaya en el sentido de que estamos estudiando de forma teórica pues una materia. Esos serían los, para resumir, teoría y práctica. Práctica, teoría. Tercer punto, práctica. El cuarto punto, teoría. Y eso dentro de nuestros hábitos diarios, de nuestra rutina diaria. Lo dicho, hay gente que le gusta menos la teoría y más la práctica, y al revés. La clave está en trabajar los dos aspectos. Ahora bien, ¿qué leer? Pues yo os recomiendo pues, que vayáis adquiriendo libros para vuestra biblioteca, vuestros libros de cabecera. Yo aquí en mi casa tengo pues, cientos de libros que he ido adquiriendo pues, con el tiempo. Por ejemplo, los Upanishads. Los Upanishads son pues, los textos más, digamos, importantes de la tradición védica, ¿sí? De la tradición de la que bebe el hinduismo y el yoga. Importante. La Biblia, al final, es de nuestra tradición judio-cristiana. Y aquí hay libros, o apartados o textos muy interesantes. Muy interesantes. Sobre todo, pues el Eclesiastés, los libros de sabiduría, los proverbios, el libro de Job, eh, sabidurías, libros muy interesantes. ¿Sí? Yo trato de leer de todo un poco. ¿Mm? Soy un poco ecléctico. ¿Sí? Toco de todo un poco. Porque yo no estoy casado con el yoga. ¿Eh? No estoy casado con nada. Entonces tengo la libertad de leer todo lo que me place y de buscar en todos los sitios. Porque no tengo exclusividad de nada. ¿Eh? No formo parte del partido político, ni del partido religioso, ni de lo que pueda ser el yoga. No formo parte. Entonces, yo personalmente leo de todo un poco. Ya habéis visto, un poco tradición judio-cristiana, el Dhammapada, que es uno de los textos básicos de la enseñanza budista, el Sutra del Diamante y la Atención, también de la tradición budista, la Filocalia. Es un texto muy, muy interesante, ya hablaremos algún día de él, fuera de los sutras. Es el texto de los padres del desierto, del cristianismo ortodoxo. Forma parte también de la tradición del esicasmo. Ya hablaremos. El esicasmo se parece bastante al yoga y es una tradición cristiana ortodoxa. Y este libro en concreto, muy, 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 muy interesante, la Filocalia. Y cuando uno lo estudia, pues se da cuenta de que prácticamente todas las religiones hablan, o todas las disciplinas hablan prácticamente de lo mismo. Del desarrollo de las virtudes, del trabajo de la atención, de la concentración, de cierto trabajo físico. Muy interesante. El Bhagavad Gita, cómo no. El Bhagavad Gita. Si sabéis, pues en mi canal tengo pues el libro entero leído y comentado. No sé si son 20 o 30 vídeos lo que dure y bastantes horas. El Bhagavad Gita es un libro de cabecera. Junto con los Yoga Sutras de Patanjali es el libro por excelencia del yoga. Si no tenéis un Bhagavad Gita, ya podéis conseguir uno, ir leyéndolo poco a poco, un capítulo o un fragmento al día, reflexionar sobre él. Podéis ver también mis comentarios sobre el Bhagavad Gita en los vídeos que tengo colgados. Pero el Bhagavad Gita es un imprescindible. El Tao Te Ching, la tradición taoísta. Lao Tse. Texto un poco confuso, pero muy, muy poético, muy bonito. Y también tiene sus mensajes de sabiduría. Esta es la tradición china, que unida al confucianismo, muy interesante. De Confucio tenéis las Analectas de Confucio, uno de los libros éticos más importantes de la historia. Por ejemplo, también el Corpus Hermeticum, bueno, este ya es tradición egipcia, esotérica, hermética. Bueno, no está mal.
Libros de filosofía también. Descartes. Bueno, tengo Descartes, Platón, Aristóteles, muchos filósofos. Zen. Técnicas de budismo zen o meditación zen. Muy interesante. Los japoneses para eso son muy metódicos y muy disciplinados y da pistas interesantes. Tengo muchísimos más libros, no los voy a comentar todos, es decir, de todo un poco. Leer de todo un poco. También leer literatura, literatura universal, ya que los clásicos universales también dan pistas importantes sobre el ser humano. Y aparte que produce deleite o placer leerlos, pues también podemos sacar instrucción. Un poco de poesía, ¿sí? Para trabajar el lado derecho del cerebro. Leer también temas científicos, temas de ciencia, temas de matemáticas, aunque no os guste, pero eso es muy interesante porque nos ayuda a trabajar el lado izquierdo del cerebro, la lógica, el razonamiento, el método deductivo, inductivo. Es interesante leer cosas de ciencia. Y si nos gusta, pues igualmente lo leéis y a lo mejor os gusta. Y hacer algo de matemáticas también para trabajar el lado lógico. Existen muchísimos más textos, tanto de yoga como de las tradiciones orientales, de tradiciones occidentales, de filosofía, de ciencia, textos de literatura, de poesía, etcétera. O sea, creo que no, si nos leeríamos un libro al día, no acabaríamos de leerlos todos en una vida. Pero bueno, el punto importante de este sutra, o de este Swadhyaya, intentar conseguir libros de esa tradición, de la tradición que nos hable del conocimiento del ser, o que nos ayude a autoconocernos, de las tradiciones clásicas, tanto de Oriente como de Occidente, e ir leyendo, un poco al día. Antes de acostaros, media hora, o en el momento de después de comer, o de la siesta, o encontrar un hueco al día para leer. 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora. Eso es. Ese es el Swadhyaya. Y eso es un hábito muy interesante. Porque hay que tener la cabeza bien amueblada. La cabeza llena de conocimientos. La cabeza con datos, con información. ¿Eh? Y luego hacer la práctica. Eso es lo que nos convierte en personas completas. Un aspecto práctico y un aspecto teórico. No descuidar ni la práctica ni la teoría. Hoy en día, en la era digital, la era de Internet, podemos conseguir los libros por Amazon, que nos ayudan a casa por correo, o comprarlos en formato electrónico, o descargarlos también de forma gratuita. Hay muchos libros clásicos de forma gratuita. Si el autor lleva muerto más de 80 años, eso pasa al dominio público, y esos libros se pueden descargar de forma gratuita. Podéis leer muchísima información gratuita. También tenemos lo que he dicho antes, los vídeos de YouTube. Igual no hace falta leer siempre. También nos podemos poner vídeos de YouTube o documentales. Es decir, eso al final es una especie de un aspecto de Swadhyaya, de estudio. Es decir, coger información, teoría, y contrastar, y ser críticos. Esto es importante. El pensamiento crítico. No caigáis en el error de creeros todo lo que leéis, por el hecho de estar escrito. ¿No? Como está escrito, será verdad. Eso es un error. ¿Eh? Hay muchas cosas que se escriben que son falsas, con mala o con buena intención, pero no son correctas, no son verdaderas. Pero están escritas y están publicadas. Yo como escritor lo sé, porque he publicado varios libros y algunas veces he tenido que corregir algo que he escrito porque estaba equivocado en el momento que lo escribí. Luego me di cuenta que estaba equivocado. O cosas o teorías que pasan, sobre todo en la ciencia, teorías que pasan. En su momento son válidas y después se demuestra que ya no son válidas. Es decir, se actualizan. Y hay muchos textos, o muchas tradiciones, o mucha información que está publicada, que está escrita, pero no por ello es cierta. Hay que tener pensamiento crítico. Leer, no creerse todo lo que leemos, usar para ello el razonamiento y ser ciertamente críticos. No caigáis luego en la tentación de decir, no, esto es así, 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 porque lo he leído en tal sitio.
Eso es conocimiento vano. Tiene que haber un conocimiento verdadero, que es por experiencia. Es decir, sí, lo he leído en tal libro y lo he experimentado. Y tiene cierta autoridad. ¿Eh? Entonces, leer y pensamiento crítico. Muy bien, pues 25 minutos. Ya sabía yo que me iba a extender en este sutra. Pero como resumen, como palabra clave de Swadhyaya, el estudio. Leer. Informaros. Con todo tipo de información o de textos de todas las tradiciones. Y después, ser críticos. Usar el razonamiento. Muy bien, pues concluimos aquí este sutra.